Una momia en una vitrina de la Catedral de Lima. Las inscripciones rezan que se trata del conquistador del Perú, Francisco Pizarro González. Miles de peregrinos van a ver lo que queda del oriundo de Trujillo. Pero décadas después, en un cofre de la cripta, aparece un esqueleto muy especial que pone en jaque la historia de la momia y que cuenta un relato estremecedor sobre una muerte. Hoy, en Crónicas Óseas, la muerte y los huesos de Pizarro. Hola futuros fósiles, ¿cómo estáis? El caso de hoy nos devuelve a Perú. Como pasa con Cortés, la figura de Pizarro es muy ambivalente porque es muy odiado por muchos, ensalzado por otros, aunque aquí nos interesan sus huesos. Pero vamos a tener que dar el famoso contexto. ¿Listos? Francisco Pizarro González era trujillano, de Extremadura. De hecho, si visitáis alguna vez el Trujillo español, podéis ver su casa, os lo recomiendo muchísimo, esa ciudad, esa comida, patrimonio histórico, preciosa, y además, cuna de mis antepasados paternos que somos trujillanos. Así que sí, comparto la sangre extremeña con Pizarro y con Cortés. No me funéis, no todavía. Sobre su fecha de nacimiento pues va a haber muchas dudas, porque no se sabe con exactitud. ¿Qué cifras barajamos? Pues unos historiadores dicen que el 12 de mayo de 1468 es el día en el que nace el conquistador, otros que el 12 de mayo pero del 69. Algunos otros hablan del 71 y otros, los que más, 16 de marzo del 78. Como no lo sabemos, la verdad es que podríamos decir que nace entre las décadas de 1470 y 80. Siempre que hablamos de conquistadores va a haber mucha fake news sobre ellos, y os lo digo por experiencia. Me ha tocado estar en una mesa llena de maestros, doctores, estudiantes de historia y antropología y escuchar cómo alguien decía con total seriedad que los conquistadores eran todos unos delincuentes y pobres que habían ido a hacer las Américas un poco como pasaba con Australia cuando enviaban de colonos a los prisioneros. No. Y para muestra, un botón. Francisco era hijo de un hidalgo. Los hidalgos pertenecían por linaje a la parte baja de la nobleza, pero sí, eran nobleza. Este hidalgo era Gonzalo Pizarro Rodríguez de Aguilar, al que se le conocía como el Largo porque era muy alto y Pizarro también sería muy alto, ojito al dato, aproximadamente 1,75 m. Y este Largo pues fue un tipo que no pasó desapercibido porque el tío participó en campañas militares en Italia. Ahora, dato que quizá te deje un poco picueto. Dame un redoble de tambores. Me lo digo a mí misma porque soy yo la que edito. Pizarro y Cortés eran tío y sobrino segundos. Tenían en común a Catalina Pizarro y Altamirano. Algunos dicen que eran primos. No, tío y sobrino segundos. Pues seguramente por tradición familiar, a los 20 años, Francisco decide que debe hacer algo con su vida y se alista en los famosos tercios españoles y empieza a participar en campañas militares en Nápoles, Calabria y Sicilia. Un par de años después va a volver a Trujillo y ya tienes el run run de irse a las famosas Indias. Y sí, en 1502 Pizarro está en Andalucía y se embarca hacia América. De nuevo hay todo un tema pues, para decidir cuándo sale, si es en la cuarta expedición de Colón, que salió de Cádiz el 9 de mayo de 1502, o lo que creen la mayoría, que salió con la expedición de Fray Nicolás de Obando el 13 de febrero de ese mismo año y que llegó a Santo Domingo el 15 de abril. En este viaje además iban 1.500 españoles, no todos soldados, había funcionarios, religiosos, artesanos y las primeras familias que querían asentarse en los territorios de ultramar. Que si a mí me dices, te doy la oportunidad de que se abra una ventanita, te asomes y veas un momento de la historia, yo tengo muchos donde elegiría, pero uno de ellos sería abrir la ventanita y ver y sentir cómo sería el llegar a un lugar totalmente desconocido para el mundo al que tú perteneces y encontrarte con el Caribe. Yo firmaría por eso, no sé vosotros, pero bueno. ¿Cómo sabemos en qué anduvo el trujillano por tierras americanas antes de irse al Perú? Pues por una real cédula de 1529, 27 años después de su primer contacto con las Indias, en la que el emperador Carlos I le otorga su escudo de armas y comenta que estuvo en la Española, que luego se fue a tierra firme, que la llamaban Castilla de Oro y que como capitán ayudó en la conquista y pacificación de este lugar, que luego se fue de colegueo con Vasco Núñez de Balboa a descubrir el mar del sur, que es el Pacífico. Vamos, que estuvo 20 años para arriba y para abajo. Hasta aquí, aunque parece que ha hecho muchas cosas,
al principio era un poco Mindundi, era un poco un don nadie, porque lo consideraba muy joven, temitas, obviamente clasistas con ser hidalgo, y por su situación económica, pues la verdad es que en un principio no le permitieron destacar como él quería. Entonces vamos a irnos atrás cuando llega a las Américas y vamos a empezar a desgranar cómo llega a ser el capitán Pizarro y deja de ser un don nadie. Pues Alonso de Ojeda va a ser nombrado gobernador de Nueva Andalucía, que en ese momento iba de Cabo Vela hasta el Golfo de Urabá en Colombia. Bueno, pues Pizarro se va con él y otros tantos aventureros en 2 navíos y 2 bergantines, eran unos 300 hombres y 12 yeguas. Y van a llegar a lo que hoy es Cartagena de Indias, que en ese momento la verdad es que not found porque no se había fundado aún. Pero lo que sí sabemos es que se dieron de leches con los nativos del lugar. ¡Oh, sorpresa! ¿Qué plot twist? Pues ¿por qué? Porque no hubo manera de mantener la paz y hubo episodios muy violentos entre ambos bandos. Los nativos eran muchos más, en número, claro, pero los españoles tenían armas y armaduras mucho mejores. Aquí realmente lo importante es lo que le pasa a Alonso de Ojeda. Y es que a él lo hieren en una pierna en uno de estos combates porque le tiran una flecha envenenada. Y claro, pues él no puede seguir liderando. Así que tiene que retirarse a la Española y le dice a Pizarro que él se va a quedar a cargo del asentamiento y le va a dar órdenes de mantener la presencia española en el poblado durante 50 días hasta que llegue una expedición que los ayude. Y que si eso era imposible porque los nativos los hostigaban mucho, que él se tenía que encargar de llevar a todos los soldados de vuelta a la Española, salvarlos pues. Ahora, tú debes entender qué dicen los cronistas sobre este hombre, sobre Pizarro. Tenía un carácter fortísimo, como buen extremeño que era más listo que nada, aunque su fuerte no era la política ni la administración, eso sí, tenía madera de líder. Así que el tío de volver a la Española, nada de nada, logró quedarse los 50 días y luego continuó siendo uno de los exploradores de todo Centroamérica y Colombia para culminar, como os he dicho antes, en 1513 con el descubrimiento del Pacífico. Bueno, pues Pizarro se va a ir posicionando entonces cerca de gente con influencia, como del gobernador de Castilla de Oro, y logra que se le asigne un repartimiento de indígenas y ganado. Vamos, básicamente que se le den tierras, ¿no? Para que él esté cosechando, para que él las esté trabajando y eso le va a dar, pues, mayor poder en la zona. Pizarro se va a mostrar muy leal a este gobernador, tan leal que incluso este le dice: Pizarro, tienes que arrestar a Núñez de Balboa, y Pizarro lo hizo sin rechistar. Por eso, precisamente por su lealtad, le recompensaron con el cargo de alcalde y encomendero de Panamá, cargo que tuvo desde 1519 hasta 1523. ...1524 es un año importante para Pizarro y para la historia de Perú en general. Porque va a ser en este momento cuando nuestro trujillano se va a asociar con Diego de Almagro, que va a ser súper importante, así que quédate con este nombre, y que por si no lo sabes fue el primer europeo en llegar a Chile y a Bolivia. Y también con Hernando de Luque, que era un cura de Panamá. El objetivo es claro, hay que conquistar Virú, lo que hoy conocemos como Perú, que era el imperio incaico de toda la vida de Dios. ¿Sabían algo de este lugar? Poco. ¿Les importaba? Nada. Lo único que sabían es que unos nativos le habían contado que todas las lunas llenas vienen del sur por la mar unos hombres que los tienen súper atemorizados. ¿Por qué? Porque les están exigiendo altos tributos, hasta el punto de que no pueden salir ni a pescar. ¿Y de dónde vienen estos hombres? Pues según los nativos proceden de una provincia que se llama Virú, palabra que en boca de los soldados españoles se va a corromper: Virú, 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 Pirú, 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 Perú. Y que ahí habitaba un poderoso cacique, que poseía grandes cantidades de oro y de plata. Me recuerda a este meme. Deciden salir para allá como un equipo y se van a dividir las tareas. Pizarro capitán, Almagro intendente, Luque el que maneja los dineritos. Almagro y Luque se van a quedar en Panamá mientras Pizarro va a hacer la expedición. 2 años después de esta idea, estaban un poco en la miseria, Pizarro y sus hombres. ¿Por qué? Porque se había pasado de todo. Y todos estaban cabreadísimos consigo mismos, con los demás, con los nativos, con Virú, con España, con todo. Van a llegar al sur de Colombia y la moral está baja, ¿no? Bajísima. 2 años de no llegar al Virú, de no haber conseguido absolutamente nada. Pizarro va a hacer una intervención y los va a animar a seguir. Pero muchos de ellos dicen que, mira, que pasan de Pizarro, que se piran, que están hartos. Y aquí el Francisco se marca un gol haciendo algo que va a quedar para la posteridad. Va a trazar una raya en el suelo de la isla, obligando a sus hombres a decidir entre seguir o no en la expedición descubridora. Entonces dice las fuentes que él dice:
Por este lado se va a Panamá a ser pobres y por este otro se va al Perú a ser ricos. Escoja el que fuere buen castellano lo que más bien le estuviere. Tracata. Para no hacerte el cuento largo, un total abrumador de 13 soldados se quedan en el lado de ir a Perú a hacerse ricos. Pero oye, que no van a ser cualquiera, que a estos 13 se les va a reconocer como los 13 de la fama. Bartolomé Ruiz de Estrada, Pedro de Halcón, Alonso Briceño, Pedro de Candia, Antón de Carrión, Francisco de Cuéllar, García Jerén, Alonso de Molina, Martín de Paz, Cristóbal de Peralta, Nicolás de Rivera y Laredo, Domingo de Solaruce y Juan de la Torre. Pues estos 13 y el trujillano tienen que esperar refuerzos desde Panamá, que llegan 5 meses más tarde y la verdad cuando el navío ve a Pizarro y a los otros 13 se queda un poco what the fuck, porque estaban todos famélicos, estaban siendo hostigados continuamente por los nativos de la zona. Los incas fueron sin duda el imperio más grande de la América precolombina. Estuvieron mandando desde el siglo XIII hasta el siglo XVI y su capital era Cusco. Lo que nos podemos esperar en una civilización como esta: sociedad jerarquizada, gran desarrollo de la arquitectura y de la agricultura, una religión politeísta centrada en el culto al sol. Su idioma oficial, el quechua, y la unidad básica de organización, el ayllu, que es básicamente tierras comunales. Pioneros en muchas cosas como las técnicas agrícolas mediante el uso de terrazas, la domesticación de la patata y tralala. Para que os hagáis una idea de la magnitud, estamos hablando de 12 millones de personas en un territorio que abarcaba desde Colombia hasta Chile y que se llamaba Tehuantinsuyo. En 1531 Pizarro sale de Panamá con 180 hombres y llega a lo que hoy se conoce como Machala, que formaba parte del territorio incaico. Y aquí pasa algo muy parecido a lo que se supone que les ocurre a los mexica con el retorno de Quetzalcóatl y la confusión con los españoles. Los incas tienen una leyenda que dice que el dios Huiracocha, una deidad creadora, volvería en tiempos de inmensa necesidad y se les reconocería porque llegaría vestido de oro y plata, que además tendría barba blanca y ojos verdes. Yo aquí no me atrevo a hacer aseveraciones porque los incas no son mi tema, pero sabiendo lo mal que tradujeron en el caso de los mexica el teotl y cómo lo asociaron a los dioses cuando en realidad no hablaban de dioses sino de fuerzas que pueden ser buenas o malas, entonces los españoles no serían dioses, serían simplemente fuerzas. Puede que estemos aquí ante otro de estos malentendidos. Si no sabes de lo que hablo, te dejo aquí el vídeo. Pero si alguien es especialista en los incas, que ponga por acá si estoy en lo cierto o no, si mi hipótesis es correcta. Porque lo que se supone que pasa es que llegan los de Pizarro y los nativos van corriendo a Atahualpa, que fue el último soberano independiente inca, y le dicen que ya ha venido Huiracocha. Atahualpa se lo cree y piensa que es un buen presagio, porque los incas estaban teniendo, además, en ese momento, pues muchos conflictos internos que derivaron en una guerra civil. Básicamente, el emperador Ayna Capac había muerto de viruela y hubo broncas para ver quién lo sucedía, si Huáscar o Atahualpa, y quien conquistase el Cusco, pues se quedaría con el territorio. En noviembre de 1532, Francisco Pizarro emprende una de las jugadas más arriesgadas de la historia, porque con apenas 168 soldados y 37 caballos se interna en las tierras del poderoso imperio inca respondiendo a una invitación del propio Atahualpa. Los emisarios habían advertido a Pizarro. Los incas eran un pueblo con una cultura muy sofisticada, avanzados sistemas de riego y un ejército que se contaba por decenas de miles. Aún así, Pizarro aceptó el encuentro. Al llegar a Cajamarca, los españoles encontraron la ciudad extrañamente vacía, lo que aumentó sus temores de caer en una emboscada. Atahualpa en realidad no estaba por ahí, estaba muy cerca, pero se estaba relajando en unos baños termales junto a su corte. Se mostraba absolutamente seguro de su poder. El primer contacto entre los emisarios fue frío y tenso, porque los españoles montaron un espectáculo para impresionar, hicieron encabritar a sus caballos, por otra parte, animales que los incas jamás habían visto, y Atahualpa responde con una serenidad provocadora, porque se dice que bebe del cráneo de un enemigo ejecutado y ofrece a los españoles copas de oro. Bueno, esto del cráneo obviamente se ha discutido mucho si fue real, pero las fuentes lo dicen. Finalmente acepta la reunión para el día siguiente, y la tarde del 16 de noviembre, el Inca entra en Cajamarca en una procesión majestuosa. Miles de súbditos desarmados lo preceden, limpian el camino, mientras él avanza en un trono de oro rodeado de nobles y de generales. Pizarro y sus hombres esperan ocultos, un poco rezando porque estaban convencidos de que aquella podía ser su última jornada de vida. Un fraile se adelanta hasta el trono con una Biblia
Le exigió a Atahualpa que aceptara al dios cristiano y al rey. El emperador tomó el libro, lo examinó sin entender nada y lo arrojó al suelo. Pero este gesto fue suficiente para los conquistadores, porque lo interpretaron como blasfemia. Entonces sonó la señal. Cañones, arcabuces y caballos que irrumpen contra la multitud inca desarmada. En el caos, Pizarro avanzó personalmente y tomó prisionero a Atahualpa. Desde su cautiverio, el Inca aún conservó su poder, porque Pizarro lo trataba con una mezcla de respeto e interés político. Jugaban juntos, comían en la misma mesa e incluso Atahualpa aprendió algunas palabras en español. Pero lo que definió esos meses fue el famoso cuarto del rescate, porque para salvar su vida, Atahualpa ofreció llenar una habitación hasta donde alcanzara su brazo, a ver, la mediana de altura era como, la media de altura como unos 63, pero bueno, una vez con oro y dos con plata. Durante meses, caravanas enteras de súbditos trajeron tesoros de todo el imperio hasta Cajamarca, hasta acumular una riqueza jamás vista en Europa. Sin embargo, la tensión entre los propios conquistadores creció y se armó la marimorena. Quédate con esto porque va a ser crucial para el fin de Pizarro sobre la faz de la tierra, porque vamos a empezar a ver dos facciones. Los pizarristas, que van a ser leales a Francisco Pizarro, que van a ser mucho más proclives a mantener a Atahualpa con vida o incluso enviarlo a España como prisionero de lujo para mostrárselo al emperador Carlos I. Y estos pizarristas consideraban que la era muy peligrosa porque podía provocar un levantamiento masivo de los incas. Luego estaban los almagristas, que van a ser los seguidores de Diego de Almagro. Estos eran más duros y bastante más desconfiados. Temían que Atahualpa estuviera usando el rescate del oro solo para ganar tiempo y organizar un ejército que los aplastara, cosa que también se creyó de Cuauhtémoc y por eso Cortés. Bueno, ellos también presionan para ejecutarlo cuanto antes. Y entre ellos va a estar el fraile Vicente de Valverde y Alonso de Riquelme, que insistieron en que mantenerlo vivo pondría en riesgo la empresa conquistadora. El 26 de junio de 1533, Atahualpa fue condenado por idolatría, poligamia y traición. Y le dieron dos opciones: morir o aceptar el bautismo y ser. Eligió la segunda y recibió el nombre de Francisco antes de ser ejecutado en un poste. Esa noche dicen que también miles de sus súbditos para acompañarlo al otro mundo, y se dice que Pizarro se deprimió pues tras mandar a acabar con Atahualpa porque él ya había comenzado a verlo como un amigo. La caída de Atahualpa no fue una batalla épica. Al final fue una mezcla de traición, del miedo a lo que podría pasar, de ambición, que sin duda marcó el principio del fin para el imperio inca. El 15 de noviembre de 1533, apenas unos meses después de la ejecución de Atahualpa, los españoles entraban en la capital del imperio, el Cusco. La ciudad estaba defendida por el general Quisquís, uno de los hombres de confianza del difunto emperador, y esta ciudad pues no pudo resistir. Y la clave aquí no estuvo tanto en su fuerza militar, en la de Pizarro y sus hombres, sino en la capacidad como Cortés de explotar las divisiones internas, porque muchas etnias estaban sometidas a los incas y se pasaron al bando español buscando revancha contra la nobleza cuzqueña. Los conquistadores, que eran muy astutos, se apoyaron además en la legitimidad de las instituciones incas y nombraron como emperador a Tupac Hualpa, un colaborador dócil. Pero tras su muerte, el elegido fue Manco Inca, hermano de Atahualpa, aliado de Huáscar y en apariencia manejable, aunque la realidad sería muy distinta. Mientras tanto, Pizarro recibía en España el reconocimiento oficial. Fue nombrado marqués y gobernador de Nueva Castilla. Desde Cusco soñaba con un imperio propio que también entendía que necesitaba una capital con salida al mar. Y así nace en 1535 la ciudad de los Reyes, futura Lima, que pronto se convirtió en la capital del virreinato. Sin embargo, la aparente calma se quiebra muy pronto, porque Manco Inca, que estaba cansado de ser un títere, organiza una gran rebelión, y miles de guerreros sitian Cusco y más tarde Lima y ponen en jaque a los conquistadores. Pizarro resiste gracias a las alianzas con los curacas locales, como el de Huaylas, que aportó 5.000 hombres para salvar la nueva capital. Y en paralelo, las tensiones entre los españoles pues también estallaban, porque Diego de Almagro, socio de Pizarro, reclama el Cusco como parte de sus territorios. Al regresar de una desastrosa expedición en Chile, Almagro toma la ciudad, encarcela a Hernando y Gonzalo Pizarro e intentó imponer su autoridad. Hernando era el hermano mayor de Francisco, uno de los hombres de mayor confianza, y Gonzalo el hermano menor, que será el que luego lidere la expedición al Dorado.
Pues durante un tiempo parecía que el conflicto entre los incas y los españoles iba a ser incluso secundario frente a la guerra civil entre los propios conquistadores. Y tras meses de intriga, la disputa se resolvió en la batalla de las Salinas en 1538, porque allí los almagristas fueron derrotados y Almagro capturado. Pese a que Francisco Pizarro no autorizó su muerte, su hermano Hernando lo mandó a justiciar en la Plaza Mayor del Cusco. Y con la muerte de Almagro, Francisco quedó como la figura más poderosa de Perú. Pero su poder también despertó odios, porque los almagristas que habían sobrevivido juraron venganza. Y llegamos al culmen de esta historia, Futuro Fósil. Y como hemos dicho en un par de vídeos, os reto a encontrar todas las cosas que nos van a servir para identificar los huesos de Pizarro en el futuro. El 26 de junio de 1541 la ciudad de Lima amanece con rumores de conspiración. Los seguidores de Diego de Almagro, agrupados ahora bajo su hijo, conocido como Almagro el Mozo, habían jurado venganza contra Francisco Pizarro. Eran apenas 12 hombres, pero decididos a terminar con la vida del gobernador del Perú. Su grito lo decía todo: ¡viva el rey, muera el tirano! Aquella mañana Pizarro no acudió a misa en la catedral como solía hacerlo, quizá ya presentía el peligro, bueno, quizá no, porque la noche anterior le habían dicho: tío, te van a dar matarile, haz algo. Pero bueno, él decidió no hacer mucho caso a los rumores. Se sabe que escucha la ceremonia en su casa y que luego se retira a almorzar con un pequeño grupo de amigos. Y que pronto las noticias llegan. Los almagristas están cruzando la plaza, están armados y están buscando al marqués Pizarro. Los invitados huyen casi todos y dejan a Pizarro acompañado solo de unos pocos leales, su medio hermano Francisco Martín de Alcántara, luego está Gómez de Luna y los pajes Tordoya y Vargas. Con calma, el viejo conquistador, que ya pasaba de los 60 años, puede ser un dato importante, se dirigió a su dormitorio para ponerse la coraza y empuñar la espada. Cuando volvió, lanzó un grito a su hermano: «A ellos, hermano, que nosotros nos bastamos para estos traidores». Los almagristas irrumpieron en el palacio tras matar a Francisco de Chávez, que debía defender la puerta. Y la lucha fue feroz. Pizarro tomó el primer puesto, blandiendo la espada con una energía que los sorprendió a todos. Ninguno de sus enemigos se atrevía a cruzar el umbral, y cada estocada del marqués mantenía a raya a los atacantes, mientras sus compañeros caían uno a uno. Primero su hermano, medio hermano Francisco, atravesado en el pecho, luego los pajes y después Gómez de Luna. Y solo queda Pizarro, defendiendo la entrada con la furia de un guerrero que había conquistado imperios. Pues los almagristas se empiezan a acobardar, piden lanzas para atacarlo de lejos, pero él no cede terreno. Es entonces cuando Juan de Rada recurre al engaño, empuja contra él a un hombre de su bando, Pizarro lo hiere, pero el peso lo hace retroceder. Y ese instante es decisivo, porque los conjurados aprovechan para irrumpir y rodearlo. El conquistador sigue peleando, ya herido de varias partes, hasta recibir una estocada en el cuello. Está brotando el líquido rojo y ya está muy debilitado y cae sobre el brazo derecho. Con los últimos restos de vida, lleva su mano a la garganta, moja sus dedos en su propio líquido rojo y traza una cruz en el suelo. Se dice que inclina la cabeza para besarla y susurra el nombre de Cristo. Y esto es lo último que hace. Uno de los asesinos le da el golpe final mientras otro le quiebra una vasija en el rostro. Pizarro se desploma pesadamente y en ese instante los almagristas salen de la residencia proclamando victoria, mientras en el piso, hundido en su propio líquido rojo, yace el hombre que había derrotado al imperio inca y fundado la ciudad de Lima. El conquistador del Perú moriría a los 63 años, rodeado de apenas una docena de enemigos españoles, y sin embargo hasta el final demostró la fiereza que lo había llevado a doblegar a un imperio. Y aquí volvemos al principio. En 1541, Pizarro ha muerto. Hasta aquí parece el final de la historia, pero no, porque sus huesos tuvieron una vida propia y fueron errantes durante un buen tiempo. Te explico. Los almagristas quieren exhibirlos. Si te acuerdas, en el vídeo de Ricardo III hablamos de por qué el tema de la exhibición de cuerpos es tan sumamente importante tras una batalla épica. Pero al final no lo van a hacer. Y los aliados de Pizarro lo recogen, lo tumban en una cama y lo visten con un atuendo de la Orden de Santiago. Le van a colocar en el pecho una espada de caballería. Es velado en secreto y luego lo van a enterrar a toda prisa en lo que hoy sería el patio de los Naranjos de la Catedral de Lima. Doña Inés Muñoz, la esposa de su medio hermano Alcántara, que también murió,
recoge los cuerpos y los coloca detrás de la catedral, casi escondidos. Nada de honores, muy discretito todo, porque no queremos que los almagristas lo destruyan ni nada por el estilo. 4 años después, lo exhuman y lo meten en una caja bajo el altar mayor de la Catedral de Lima, como él había pedido en su testamento. 6 años más tarde, ya estamos en 1551, su hija Francisca Pizarro Yupanqui y su madre inca, Inés Huaylas, pagan una capilla funeraria exclusiva para Pizarro. Allí reposa en una caja de terciopelo negro con la cruz de Santiago y con dinero para que siempre, siempre, siempre alguien cuide de su tumba. Pero la catedral no era estable, porque se reconstruía, se caía, se levantaba de nuevo. En 1606 vuelven a moverlo, en 1609 un terremoto lo zarandea todo otra vez, entre el 23 y el 29 lo reubican. En el 61 se mete su cabeza en un cofre de plomo con una inscripción muy clara. Aquí está la cabeza del marqués don Francisco Pizarro, que descubrió y ganó los reinos del Perú y los puso en la Real Corona de Castilla. Esta frase sería la clave siglos después para saber qué huesos eran de verdad los suyos. En 1746, otro terremoto destroza Lima y la catedral. Y en 1778 se inaugura prácticamente un templo nuevo con otro traslado incluido. Pero hasta aquí todo queda en documentos y registros, sabemos exactamente dónde está Pizarro. Lo que ocurre es que en el siglo XIX la cosa se tuerce, porque en 1891 quieren conmemorar el 350 aniversario de su muerte y una comisión abre una cripta y encuentran un cuerpo momificado. Y los curas juran y perjuran que este es Pizarro. La comisión se lo cree, lo bendice y lo mete en un sarcófago de cristal y bronce que se exhibe públicamente en la catedral, concretamente en la Capilla de los Reyes. Y durante casi 100 años, miles de personas rezan frente a aquella momia convencidos de que miraban al conquistador del Perú. Bueno, pues como siempre, giro dramático de los acontecimientos. 1976. ¿Qué ocurre aquí? Pues que se quiere remodelar la cripta de la catedral y en 1977 están ya a pico y pala. Había que abrir los mausoleos que estaban en los pasadizos de las criptas para reubicarlos en nichos. Pues abren uno de estos y se encuentran con algo muy muy especial, porque dentro había 2 cajas de madera y en una de ellas un pequeño cofre de plomo con una inscripción que decía: Francisco, aquí está la cabeza de Francisco Pizarro, El hallazgo era demasiado preciso para ser casualidad. ¿Qué tenían estas cajas? Bueno, la caja A tenía un forro de terciopelo marrón, clavos con vanadio, que probablemente se había hecho con un acero de la espada fundido. Y aquí había una mezcla de restos. Había 2 niños, una mujer anciana, un varón anciano con cráneo y otro varón anciano sin cabeza y más fragmentos de espada. En la caja B, que estaba pintada de verde, había un cofre de plomo con un cráneo que encajaba anatómicamente con la columna del varón sin cráneo de la caja A. ¿Esto cómo se sabe? Pues por la primera vértebra. El rompecabezas cierra. Además, el varón anciano tiene varios traumas en su cuerpo. ¿Podría ser Pizarro? Pero si era Pizarro, ¿quién narices era la momia? Pues hay que analizar a los dos. Vamos con la momia. A ver si crees que podría haber sido Pizarro. Recordad cómo muere. Pizarro está herido, le tienden la trampa, cae golpeándose el brazo, ahí está defendiéndose y también defendiéndose así. Le dan estocadas en el cuello, le da tiempo para pintar la cruz en el suelo, luego alguien le rompe una vasija en la cara, otro le da la estocada final. Al menos sabemos que tenemos que encontrar un esqueleto que tenga múltiples traumas, seguramente por lo menos uno en la cara, heridas de defensa en los brazos y la estocada en el cuello. La momia es de un varón anciano, check, 1,65 aproximadamente, esqueleto grácil, no robusto, marcas en piel de medias altas y de ligaduras antiguas y el patrón de terciopelo del féretro impreso en la espalda. Recuerda que es una momia. Y lo crucial, no hay herida de combate, no hay fracturas recientes, no hay tajos en los huesos. No era un soldado, era más bien un clérigo o un funcionario, así que veredicto, impostor. ¿Pero qué pasa con los huesos del nicho? Tenemos un varón de 60 años o más, robusto, diestro, estatura estimada unos 75, dientes perdidos en vida, pues porque, bueno, era una persona mayor. El esqueleto nos deja ver un homicidio múltiple por arma blanca que calca las crónicas. 16 traumas en hueso. Vamos a analizarlos. Cuello. ¿Qué hay detrás de esto? Pues al menos 4 estocadas que dejan cortes en vértebras cervicales con una trayectoria que entra por el lado derecho y secciona la arteria vertebral derecha. ¿Por qué esto es mortal? Porque la arteria vertebral va por los agujeros laterales de las cervicales, entra en el cráneo por detrás. Si se corta, produce una hemorragia masiva y una caída rápida por falta de riego al tronco encefálico. Un poco lo de Charlie Kirk, la verdad. El arma y el ángulo, pues cortes limpios y profundos, estamos hablando de un arma de filo agudo y punta rígida
y la repetición sobre el lado derecho sugiere un agresor diestro de frente o ligeramente a la izquierda de Pizarro. La postura probable es que, bueno, pues las trayectorias podrían apuntar a que parte de las puñaladas se dieron cuando ya estaba cayendo al suelo, porque tenemos ángulos ascendentes, descendentes que no son compatibles con dos rivales de pie todo el tiempo. Además, ten en cuenta que Pizarro era muy alto para la época. ¿Cómo podríamos leer esta escena? Pues que el cuello es el foco del remate. Primero lo van a desarmar y lo van a cansar, estamos hablando de una persona mayor, y luego van a asegurar con el cuello, va a ser muy rápido y definitivo. ¿Qué vemos en el tórax y en el abdomen? Aquí recuerda, estamos hablando de 7 cervicales, las 12 dorsales y las 5 lumbares, ¿vale? Entonces te voy a hablar de las dorsales. Ya hemos hablado del cuello, ahora nos vamos como la parte media de la espalda. Vamos a hablar de la T6, un poquito más arriba de la punta de la escápula, a ver si me entiendes. Pero ahí hay una punzada oblicua, un pincho que va dirigido desde arriba que entra entre las costillas y mosquea la vértebra. Esto es típico de un combate a muy corta distancia, con el atacante ganando altura o Pizarro cayéndose. La T12, ya mucho más abajo, tiene una muesca por estocada. El filo llega profundo hasta rozar la última dorsal. Y esto puede corresponder a una estocada abdominal mientras el cuerpo cede hacia atrás. Posible corte en la 9ª costilla derecha, que va a reforzar la idea de múltiples entradas al tórax por el hemitórax derecho. ¿Cómo leemos esta escena? El tronco recibe golpes de oportunidad, no de remate. Duelen, sangran, pueden perforar vísceras, pero aquí lo letal siempre va a ser el cuello. Cráneo y cara. Tajo en el arco cigomático derecho. El puente del pómulo está cortado y esto es compatible con mandobles laterales, ataque de filo buscando la cara para desorientar. Hay una trayectoria que entra por la órbita izquierda, ¿vale? Como un pinchazo al ojo que deja marca ósea cuando sale por la pared de la órbita. Un golpe que desestabiliza brutalmente. También tenemos... que me van a censurar esto, me van a censurar. Es que no más. Y tenemos desde cuello a base craneal. Una o más puntas que suben por la región cervical y rasgan la parte del cráneo. Es típico del remate desde atrás cuando la víctima ya está abajo o en el suelo. También Pizarro tenía la nariz rota y consolidada, era una fractura antigua, ¿vale? Esto nos habla de una vida previa de golpes, no del día exactamente donde se lo quitan del medio. ¿Cómo leemos esta escena? Pues además del cuello, buscan la cabeza para cegar, para aturdir, para terminar. Y luego tenemos lesiones defensivas. El húmero derecho está cortado en oblicuo. Esto es un golpe con un arma pesada que busca anular el brazo de la espada. Recuerda que él era diestro. Buscan que no pueda manejarse con su brazo fuerte. Es un clásico de inutilización. Sin brazo no te puedes defender. Entonces tiene 2 cortes en el metacarpiano del pulgar izquierdo. Esto nos indica que paraba a mano limpia. Entonces esto lo que hace es sube la mano para desviar o atrapar la hoja de la espada. ¿Y quién paga el precio? El pulgar. Pero también el 5º metacarpiano derecho que está ausente. Seguramente una fractura o un desprendimiento cuando se lo desarma o incluso le dan un pisotón. Un golpe también en la mano en el suelo. Lectura de la escena. Pues peleas al último segundo, las manos y los antebrazos cuentan historias de paradas y agarres con el arma encima. Y bueno, también tenemos que tener en cuenta que no estamos viendo todas las heridas que le dejaron, solo estamos viendo las heridas que dejan marca en el hueso. En el resto de su cuerpo, de tejidos blandos, digamos, podían tener muchas más. Pues a esto, claro, le sumamos la coincidencia literal de la inscripción del cofre de plomo y pues es que todo nos encaja, Y un detalle de color en la tapa, que a mí esto me fascina. Se encuentra un hexafoil, que es una flor de 6 pétalos, que algunos han leído como eco de viejos rumores sobre conversos en la familia. Si ahora estáis diciendo, no entiendo nada. Bueno, se ha dicho y se ha especulado mucho, sobre todo desde los estudios de historiadores, que la familia de Pizarro era una familia de conversos judíos y que posiblemente, como os dais cuenta, pues la conquista del Perú fue una conquista familiar. Es decir, tenemos a los hermanos, medio hermanos, a Pizarro, todo es como queda en familia, ¿no? Y se dice que seguramente, o si ellos eran conversos en esta época en Extremadura, se perseguía mucho a los judíos, pues quizá Pizarro y sus hermanos partieron a hacer las Américas también un poco huyendo de esas persecuciones. Quién sabe, es un apunte marginal, no cambia nada, pero ahí está
en el objeto y esto ha especulado que tendríamos esta hipótesis confirmada, no sé qué opines. Y nada, finalmente le van a hacer una reconstrucción facial forense, ya hemos hablado de que es una reconstrucción facial forense, te lo expliqué en el vídeo de la vampiresa y te voy a dejar un link y ¡pum! Pues dime tú, ¿se parece o no a las imágenes que tenemos de Pizarro? Pensad que en el arte también se utiliza mucho esto de ponerlos guapos. Pero bueno, poco más futuro fósil. Yo siempre os digo que los huesos hablan. Y en este caso nos han contado una historia pues de traición. Eso sí, de nada sirve tener los huesos si no tenemos crónicas y otras fuentes que nos permitan acercarnos a los hechos que ocurrieron y compararlos. A mí las crónicas me dicen A y los huesos me dicen A. Ah, pues era verdad. Bueno, si os ha gustado este vídeo, dame un like, suscríbete y nos vemos en la próxima historia de Crónicas Óseas. ¡Chao!